Ok. Entonces ya tengo mi planteamiento. A ver, quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Para poder resolver un estado de flujo de efectivo, tenemos que tener saldos de dos gestiones. ¿Sí? La gestión en la que vamos a elaborar, que normalmente es la última, o sea, la 21, y con las que se habría iniciado esta gestión. Ojo, tomemos en cuenta que estos son saldos al 31 de diciembre. ¿Sí? Si yo les pregunto con qué saldos estamos iniciando la gestión 2021, obviamente estamos iniciando con los que habríamos concluido al 31 de diciembre del 2020. Por eso se requiere dos estados financieros, ¿sí? A dos fechas distintas. En este caso vamos a trabajar sobre saldos del 2020 como saldo inicial y saldo 2021 como saldo final. ¿Sí? El estado de flujo de efectivo no es más que la comparación entre estos dos saldos. Pero vamos a hacer una clasificación previa en tres tipos de operaciones, ¿sí? O actividades. Primero vamos a ver lo que son las actividades operativas. Vamos a clasificar las actividades de financiamiento. Y por último, las actividades de inversión. Pero todo esto está relacionado a nuestro estado de situación financiera y parte proviene de lo que es el estado de resultados. ¿Sí? Ahora, las actividades operativas están directamente relacionados con activos y pasivos corrientes. ¿Cuáles son los activos y pasivos corrientes que ustedes pueden distinguir en este listado? Por favor. Inventarios, cuentas por cobrar. Ya, inventario, cuentas por cobrar comerciales, son cuentas de activo corriente. Lo vamos a identificar de esta manera. Ya está. ¿Qué más? En el pasivo, ¿qué tenemos? El efectivo igual no es corriente. Sí, pero el efectivo en realidad va a ser el resultado de este estado de flujo de efectivo. Porque lo que queremos ver es en qué se ha destinado el dinero de la empresa. Eso es lo que nos va a dar como resultado. En realidad, el efectivo y equivalente es a lo que tenemos que llegar con este estado financiero. Entonces lo vamos a omitir. ¿Por qué? Porque va a ser el resultado de este análisis. ¿Está bien? Vamos con pasivos. ¿Qué pasivos pueden identificar como pasivos corrientes o a corto plazo? Todos los que son por pagar. Acreedores. Acreedores. Ya. Después, provisión consultoría. Ya. Intereses financieros, no. ¿Por qué? Porque eso está relacionado directamente con actividades de financiamiento. ¿Sí? Después tenemos provisión impositiva. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Préstamos a largo plazo? No, no es activo, no es pasivo corriente. Además que es un pasivo financiero. ¿Sí? Listo. Estamos coloreando ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder distinguir qué cuentas vamos a llevar a cada actividad. Vamos con actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento están directamente relacionadas con los pasivos financieros, ya sean a corto o largo plazo. Los vamos a colorear de naranja. ¿Qué pasivos financieros pueden distinguir en su estado financiero? Intereses financieros por pagar. Intereses financieros por pagar, ya la palabra financiero dice mucho, y préstamos, ¿no? Listo. Fíjense, las actividades de financiamiento siempre van a estar relacionados con pasivos, nunca con activos. Y por último, ¿qué nos queda clasificar? Las inversiones. Pero antes, nos falta ver, bueno, todo lo que es capital social, beneficios retenidos y ganancias del año. Estos también representan una fuente de financiamiento. No se olviden que los socios representan una fuente de financiamiento para la empresa. Entonces, estos también los vamos a clasificar dentro de nuestras actividades de financiamiento. ¿Sí? Capital social no lo estamos tomando en cuenta porque no hay una variación.
¿sí? Si nos fijamos. Por último, tenemos las actividades de inversión. Y en las actividades de inversión están lo que queda. ¿Qué nos queda? Activos no corrientes. ¿Sí? Y además es como que por deducción, ¿no? ¿Dónde invierto? Invierto en mis activos, invierto en inversiones que me puedan generar otro tipo de rédito, no necesariamente por actividades operativas, ETFs, bonos, bolsa de valores. ¿Sí? Todo eso se clasifica como actividad de inversión. Entonces, ¿en qué consiste hacer el estado de flujo de efectivo? Consiste en poder identificar las variaciones de una gestión a otra, de un saldo final a un saldo inicial. Y vamos a hacer ese análisis de cómo podemos identificar esas variaciones y cómo puede afectar eso en el manejo del dinero. Eso es lo que nos interesa, por eso se llama estado de flujo de efectivo, porque nos va a permitir conocer en qué se han destinado los flujos de dinero durante la gestión. ¿Está bien? ¿Dudas, consultas hasta ahí sobre la clasificación inicial? ¿Por qué las ganancias del año van a las actividades de financiamiento? Porque esas ganancias en realidad le corresponden al socio, ¿no? Entonces sigue formando parte del financiamiento hasta que no se repartan. Justamente ese es el análisis que vamos a hacer. ¿Se habrán repartido estas utilidades? Hay que fijarnos. Y ahorita vamos a ver ese análisis en las actividades de financiamiento. Bien. Entonces ya tenemos todo clasificado. Rodrigo, correcto. ¿Por qué no hemos tomado capital social? Les decía que porque no hemos evidenciado una variación en una gestión a otra. Obviamente, si existe un incremento, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, el capital social de 4.250.000 en la gestión 2020 pasa a 4,5 millones, ¿qué representa? La incorporación de un socio que está aportando 250.000 bolivianos. Entonces, sí, cuando hay una variación, obviamente esto va a formar parte de las actividades de financiamiento. ¿Sí? Muy bien. Pasemos entonces a ordenar nuestro formato de estado de flujo. Este es el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Y todo inicia en lo siguiente. Empezamos por la ganancia del año. La ganancia del año 2021 es de 816.400. ¿Sí? ¿Por qué está dentro de las actividades operativas la ganancia del año? Por el simple hecho de que el estado de resultados, ¿qué nos provee? La ganancia del año. El estado de resultados, ¿qué representa? Actualmente que están haciendo su trabajo, ¿qué representa o qué les proporciona el estado de resultados? Información de cómo nos está yendo. Sobre las operaciones habituales, ¿sí? Cuánto vendo, cuánto me cuesta, cuánto gasto, etc. Entonces, por eso forma parte de las actividades operativas y se inicia de ahí. A esto se le debe sumar aquellos gastos que no representan efectivos o que no representan un flujo de dinero en el estado de resultados. Ayer cuando hacíamos el estado de resultados les decía, ¿no? Este gasto es importante separarlo porque no representa una salida efectiva de dinero. ¿Qué cuenta es? Las depreciaciones. ¿Sí? Por eso ustedes tienen un dato adicional. ¿Qué dice? El valor del gasto por depreciación expuesto en el estado de resultados es de 684.000. Esos 684.000 es lo que debemos aumentar a nuestras operaciones, porque no es una salida de dinero. ¿Sí? No representa una salida de dinero. ¿Sí? Entonces siempre se suma, siempre. ¿Por qué? Porque no representa una salida efectiva de dinero. ¿Está bien? Ahora,
Vamos con, dentro de todo esto, este es el flujo de caja operativa como resultado preliminar. ¿Sí? La suma de ambos. Entonces, operativamente, a través de su estado de resultados o a través de las operaciones habituales de la empresa, esta genera un total de 1.500.400.000. ¿Sí? Y a partir de este flujo de caja operativa, recién empezamos a utilizar las cuentas que están relacionadas a las actividades operativas. Entonces, voy a anotar directamente todas las cuentas que formarían parte de las operaciones de la empresa. Ya hemos acordado que son activos y pasivos corrientes, ¿no? Exceptuando los financieros. Y ahí está. Ahora, aquí viene el análisis. Empecemos. Siempre tomemos en cuenta saldo final menos saldo inicial. ¿Sí? Saldo final menos saldo inicial. Entonces, si yo les pregunto cuál es la variación de las cuentas por cobrar, ¿cuánto sería? Saldo final, columna 2021, saldo inicial, columna 2020. Respeten el signo, por favor. Eh, 135.000. ¿Positivo o negativo? Negativo. Ya. Ahora analicemos las cuentas por cobrar desde ese resultado. A ver, si yo tenía en el 2020, al finalizar el 2020, 3.700.000 de cuentas por cobrar, y al cerrar la gestión 2021 tengo 3.565.000, ¿habrá aumentado o habrá disminuido el flujo de dinero? Entendamos bien el contexto de las cuentas por cobrar. Si estoy cobrando, ¿qué va a pasar? ¿Va a disminuir o va a aumentar mis cuentas por cobrar? Si estoy cobrando, va a disminuir. Va a Pero disminuir. ese efecto, ¿qué va a pasar en el flujo de dinero? ¿Va a aumentar dinero en caja? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el flujo de dinero de cuentas por cobrar? Con signo positivo. Enseguida les voy a enseñar la regla más fácil. Ahorita estamos analizando, pero ya les voy a indicar cómo podemos también interpretar el flujo de efectivo con una regla más sencilla. Pero este análisis es fácil. ¿Por qué? Si yo tenía que cobrar 3.700.000, ¿cuánto estoy cobrando durante la gestión 2021? 135.000. Por este motivo, cuentas por cobrar ha disminuido al 2021 a 3.565.000. Flujo positivo. Analicemos el inventario. ¿Cuánto es la variación? Siempre saldo final menos saldo inicial. $189.000. 189.000. Ahora analicemos el flujo de dinero. ¿Qué resultado tenemos? Positivo. ¿Sí? Positivo. Acá viene. ¿Qué significa que haya incrementado mi inventario? Significa que he invertido más en mercadería. Por lo tanto, si estoy invirtiendo en mercadería, ¿sale o entra plata? Sale plata. Entonces, flujo negativo, ¿no? Entonces, ahí se empieza a generar la regla. Si el resultado de la variación es negativo, al flujo significa positivo, como en el caso de cuentas por cobrar. Si el resultado es positivo, como en el caso de inventarios, entonces, ¿qué decimos? Flujo es negativo. ¿Sí? Esa es la regla que ahorita vamos a ver. Y esto solamente aplica para las cuentas de activo. Ahora analicemos las cuentas de pasivo. Fíjense, hasta ahí, cuentas por cobrar ha generado un flujo positivo de dinero, inventarios ha generado un flujo negativo de dinero. Ahora veamos
los pasivos. Vamos con acreedores comerciales por pagar, que es lo mismo que proveedores por pagar. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta de 600,000 a 621,000. ¿Cuánto está aumentando? 21,000. ¿Qué significa eso? O sea, es negativo, perdón. Es positivo ahorita. 621,000 menos 600,000 nos da positivo. ¿Sí? Ahora, en tema de dinero, ¿qué significa que le deba más plata al proveedor? ¿Positivo o negativo? Si no le estoy pagando. No, pues ¿por qué si no le estoy pagando? No le estoy pagando al proveedor. ¿Qué significa eso? Que no está saliendo plata de mi caja. Entonces, regla general para los pasivos. Se mantiene el signo. Vamos con provisión consultoría por pagar. En 2020 se le debía 20,000. Al 2021 se le debe 26,000. El resultado es positivo. No está saliendo plata por 6,000 bolivianos. Por lo tanto, el flujo es positivo. Vamos con los impuestos. Al 2020 debía 240,000. Al 2021 debo 540,000. ¿Cuánto está pendiente de pagar en el movimiento? ¿Y eso representa un flujo positivo o negativo para la empresa? Sería positivo. Porque Sí, no estamos pagando y seguimos. Exacto, no estamos pagando y estamos manteniendo esa diferencia por pagar. Entonces, eso va a ser 300,000. ¿Sí? Entonces, regla general para los pasivos. Se respeta el signo que salga. Si es positivo, positivo. Quiere decir que es un flujo positivo. Nosotros estamos analizando el por qué es positivo. ¿Ya? En cambio, en los activos, cambia la figura. Si el resultado de la diferencia es positivo, entonces representa un flujo negativo. Si el resultado de la diferencia es negativo, representa un flujo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, acá vamos a totalizar el flujo de caja, el flujo operativo. Y tomamos desde el flujo de caja operativa hasta las variaciones que habrían sufrido nuestras cuentas de pasivo y activo corriente, excepto pasivos financieros. Ahí está. Interesante, ¿qué significa esto? Que tomando en cuenta todas las obligaciones y todos los derechos que aún tenemos sobre nuestros inventarios y nuestras cuentas por cobrar, la empresa en un flujo operativo, netamente operativo, o sea, por sus operaciones, genera un flujo positivo de 1.773.400. Aquí hay una plata operativa, si quieren, para entender mejor. Esto representa el flujo generado de todas las operaciones de la empresa. Ahora vamos a entrar a lo que son las actividades de, vamos a empezar con las de inversión. Ahí está. En inversión, ¿qué tenemos? Verifiquen la variación, por favor, de propiedad, planta y equipo. ¿Cuánto es? Aquí tengo una respuesta. Negativo 684,000. ¿Dónde ven esos 684,000 en el estado de flujo de efectivo? Exacto. Cuando la variación neta de propiedad, planta y equipo sea igual a las depreciaciones, quiere decir que no ha habido inversión en activos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa
no ha adquirido nuevos activos fijos durante esa gestión. Si hubiese alguna variación, ahí sí quiere decir que la empresa habría invertido o, en su defecto, habría vendido un activo fijo. Por lo tanto, como la variación nos da exactamente la depreciación, ¿qué estamos interpretando? Que esta disminución que existe del 2020 al 2021 representa el efecto de la depreciación de los activos. Solo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda analizar? Inversiones a largo plazo. Y aquí debemos interpretar. ¿Qué tenemos? Verifiquen la diferencia. ¿Es positiva? ¿Es negativa? 1.000.000 de bolivianos. En el 2020, 0. ¿Cuánto es la variación? ¿Y qué flujo genera? ¿Positivo o negativo? ¿Qué flujo genera? A ver, vayámonos a este caso. El 2020 no había ninguna inversión. ¿Sí? Y el 2021 estoy yendo al banco y estoy depositando en un depósito a plazo fijo 1.000.000 de bolivianos. ¿Sale o entra dinero de caja? Sale. ¿Por cuánto? Por 1.000.000. Fíjense cuánto es la variación. 1.000.000 menos 0, positivo. ¿Qué estamos representando en el flujo? Negativo. ¿Sí? Entonces, de ahí tenemos que entender por qué también de la variación. Entonces, sumamos la totalidad de nuestras actividades de inversión. ¿Qué tenemos? Total flujo de inversión. 1.000.000 negativo. ¿Qué podríamos decir? Que de este flujo operativo positivo hemos destinado 1.000.000 a actividades de inversión. Eso es lo interesante de este estado financiero, ¿no? El tipo de información que te provee. Vamos a las últimas actividades, las actividades de financiamiento. Empezamos por nuestros pasivos financieros. Tenemos intereses financieros por pagar y préstamos a largo plazo. Interpreten el flujo. ¿Cuánto serían intereses financieros y cuánto en préstamos a largo plazo? Los intereses financieros serían un flujo positivo porque, o sea, en realidad estaría aumentando, digamos, los intereses, pero no estamos pagando, pero eso aumenta, pues no sacamos efectivo. No está saliendo plata. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Sale o no sale plata? Ahora, si analizamos los préstamos, ¿qué está pasando? Tenía 730.000, ahora tengo 630.000. Quiere decir que he pagado. Entonces, hay una salida de dinero. ¿Sí? Y bueno, si respetamos los signos, exactamente llegamos a lo mismo. Muy bien. Por último, tenemos que analizar los beneficios retenidos. ¿Sí? Y acá tenemos que tomar en cuenta el siguiente análisis. Entendamos esto. Fíjense. Los beneficios retenidos son como los resultados acumulados que nosotros conocemos. Son sinónimos. ¿Qué quiere decir? Son dineros que el socio puede reclamar en caso de que así lo requiera. Por eso se denomina beneficios retenidos. La empresa le está reteniendo eso al socio hasta que sean los mismos socios quienes aprueben la distribución de estas utilidades. Mientras no se distribuya, se va a mantener en esta cuenta. Sí, que es lo que hemos aprendido cuando hemos
hemos distribuido utilidades, ¿no? Les decía, 50% se prevé distribuir por decisión de los usuarios. Ahora, esta cuenta es acumulativa y acumula los resultados de gestiones pasadas o anteriores, más el resultado de la última gestión pasada. Si yo les digo cuál es el beneficio retenido total de la gestión 2020, ¿qué tendríamos que sumar? ¿Cuánto debería estar retenido en la gestión 2020? Que va a pasar a la gestión 2021 como total utilidad o beneficio retenido. Tenemos 1 millón, primero, de gestiones pasadas a la gestión 2020, 2019, 18, etc. Más la ganancia del año. ¿Cuánto es? 1.878.000. Esto debería pasar a la gestión, y aquí le voy a insertar una flechita para que... Este dato debería pasar directamente a la gestión 2021 como beneficio retenido acumulado hasta la gestión 2020. Pero fíjense, ¿cuánto pasa? ¿Cuánto está pasando? ¿Pasa lo mismo? ¿Pasa menos? ¿Pasa más? Claramente pasa menos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué les da a entender eso? ¿Qué significa eso en temas de flujo de dinero? Entendemos que esta cuenta es para pagarles a los socios, ¿no? Es la utilidad que ellos han ido acumulando durante años y que en algún momento ellos van a solicitar. Que se les pague. ¿No ven eso? La empresa debería tener 1.878.000 como beneficios retenidos en 2021, pero resulta que tiene 1.152.000. ¿Cuánto se habría distribuido? Calculen. $358.000. Veamos. 726.000. ¿Por qué? ¿Por qué puedo deducir que hay una distribución de utilidades? Por este hecho. Si pasara aquí los 1.878.000, obviamente no habría una distribución. ¿Sí? Pero como este resultado es menor, entonces automáticamente deducimos que había una distribución de utilidades de 726.000. Me dirán, ¿por qué no estamos tomando la ganancia del año 2021? Porque ya está dentro de las operaciones, no se olviden. Aquí está, ahí arriba. No tiene nada que ver la ganancia de la gestión en la que estamos efectuando este estado financiero. ¿Sí? Entonces, solamente estamos verificando si ha habido una distribución o no de estos beneficios retenidos. Como sabemos que ha habido una distribución, ¿qué significa eso en el flujo de efectivo? ¿Un efecto positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué? Porque los socios han solicitado el pago. Y ahí está. Total flujo de financiamiento. Sumamos lo que corresponde, ojo. Y tenemos el total. ¿Cuánto de negativo? 800. Ya tenemos los tres principales, o las tres principales actividades para el flujo de efectivo. Tenemos el operativo, tenemos el de inversión y tenemos el de financiamiento. Entonces, realizamos el total flujo de efectivo
Fíjense, sumamos los tres resultados: flujo operativo, flujo de inversión y flujo de financiamiento. Ahorita vamos a analizar e interpretar estos datos. A esto le vamos a sumar el saldo inicial de efectivo. ¿Cuánto es el saldo inicial de efectivo? Vayámonos al saldo de efectivo al inicio de la gestión o al finalizar la gestión anterior. ¿Cuánto es? 100,000. Aquí está. Efectivo y equivalente. 100,000. La diferencia nos debería dar exactamente, esto debería ser igual al saldo final del efectivo. ¿Cuánto sería? Sumamos menos 37,000 más 100,000. Y deberíamos llegar exactamente a este dato con el flujo neto. Y ahí está. ¿Cuánto es nuestro saldo de efectivo y equivalente al 2021? 63,000. ¿Cuál es el resultado de haber comparado las tres actividades principales de una empresa? Y al finalizar, esto nos debe dar exactamente lo mismo, 63,000. Esa es la única forma en la que ustedes pueden verificar si están o no están haciendo correctamente el flujo de efectivo. Deben llegar al efectivo y equivalente. Siempre. Si no, está mal. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Sí? Este resultado nos debe dar exactamente el saldo final del efectivo. Por eso no lo hemos tomado en cuenta dentro de las actividades operativas. ¿Qué busca este estado de flujo de efectivo? Poder entender cuáles han sido las decisiones de la empresa. ¿Sí? Operativamente hablando, a la empresa le va muy bien. Genera un flujo interesante de efectivo, positivo. Por eso el resultado es positivo. Pero ¿qué ocurre? Dentro de las decisiones de la empresa en la gestión 2021, en sus actividades de inversión, ha decidido invertir 1 millón de bolivianos en inversiones a largo plazo. DPF, bonos, acciones, etc. ¿Sí? Eso es lo que ha decidido la empresa durante esta gestión. Eso no lo podemos ver en el estado de situación financiera. ¿Sí? Vemos saldos únicamente en ahí. Y en las actividades de financiamiento, ¿cuáles han sido las decisiones? Pagar el préstamo a largo plazo y principalmente pagarles a los socios. Eso tampoco podemos ver en el estado de situación financiera. Entonces, producto de eso, el flujo de efectivo generado durante la gestión es negativo. ¿Sí? Es negativo. Pero obviamente, como teníamos un saldo inicial de 100,000, llegamos al saldo final de efectivo. ¿Sí? Ese es el dato que nos provee este estado financiero. Las decisiones de inversión de financiamiento. Si nos vamos al operativo, podríamos analizar principalmente qué les llama la atención del movimiento de estas cuentas. Por ejemplo, que tenemos pendiente de pagar impuestos, tenemos pendiente de pagar actividades comerciales, en cuentas por cobrar hay una buena gestión de cobro porque hemos aumentado por ese 135,000. ¿Sí? O sea, se puede ya hacer otro tipo de análisis mucho más profundo por las variaciones de estas cuentas a nivel operativo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Muy bien. Práctica. Práctica 27. Vamos. Haga. ¿Y se nos va a pasar el documento? Sí, sí.
Las prácticas las van a poder subir hasta el día lunes a medianoche. Lunes a medianoche. No va a haber más plazo. El martes es fixado. El lunes a medianoche. Sí, es el grupo. Esta es la 26, ¿no? 26. Ustedes dicen que el la 27. 25, 27 la subimos. Sí.
Pero Vas a pagar ahora. sí, no me acuerdo. Es que eso es un problema.